¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. La Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba por 2/3 de voto la censura contra el ministro de Gobierno Arturo Murillo, que tiene como efecto la destitución de acuerdo al artículo 158 de la Constitución Política del Estado. Esto ante la inasistencia del ministro de Gobierno a la interpelación programada en su contra. La Asamblea Legislativa censuró al ministro de Gobierno Arturo Murillo por no asistir a una interpelación fijada para esta jornada. Era una sentencia anticipada. El MAS ha aprobado la norma para desestabilizar al gobierno, no solo vigente, sino al que se viene. Esta interpelación tenía una sentencia anticipada. El movimiento al socialismo va por la cabeza de 3 ministros de Estado y lo hace por cálculo electoral. Hay una actuación política del movimiento al socialismo. La ley que regula la censura es una ley inconstitucional. Esta ley no está vigente, no ha sido publicada en la Gaceta Oficial, dijo la diputada de Unidad Demócrata Lourdes Millares. Según la normativa vigente, la censura implicaría que el gobierno debe cesar de sus funciones al ministro de Gobierno Arturo Murillo. Ante ausencia injustificada a la convocatoria de interpelación a la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba por 2/3 de voto la censura contra el ministro de Gobierno Arturo Murillo, que tiene como efecto la destitución de acuerdo con el artículo 158 de la Constitución Política del Estado. Se lee en un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del Senado. La Asamblea Legislativa convocó a la interpelación contra el ministro Arturo Murillo por la supuesta compra irregular de gases lacrimógenos y equipos de represión. Rápidamente se supo la respuesta del ministro de Gobierno Arturo Murillo, quien publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: hasta que la Asamblea del Movimiento al Socialismo no pida perdón al pueblo boliviano por fraude que hizo el masismo, no tiene autoridad moral para llamar a ningún funcionario. Arturo Murillo es el ministro de mayor confianza de la presidenta transitoria Yanine Áñez. Incluso se llegó a decir que es él quien toma las decisiones importantes de este gobierno en transición y que la presidenta transitoria no es quien decide, sino Arturo Murillo. Pero esta vez Arturo Murillo está siendo censurado y piden el cese de sus funciones por no asistir a la interpelación de la Asamblea Legislativa por la compra irregular de gases lacrimógenos y equipo de represión. A continuación escuchemos parte de la sesión de la Asamblea Legislativa y algunos justificativos a favor y en contra del ministro de Gobierno Arturo Murillo. Y luego continuamos. La lista de oradores. Ahora vamos a votar conforme al artículo 148 del citado reglamento. Las y los asambleístas que consideren injustificada la inasistencia del ministro de Gobierno Carlos Arturo Murillo Brigic, sírvanse a levantar la mano. Informe, senadora secretaria. La palabra, presidenta. Existe el apoyo de más de 2/3, presidenta. En consideración de las razones expuestas, En consideración de las razones expuestas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el marco del artículo 148
del Reglamento General de la Cámara de Diputados, aplicable a la Asamblea Legislativa, mandato expuesto por el parágrafo 2 del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, resuelve determinar que la ausencia del ministro Arturo Murillo es injustificada. Ahora vamos a votar por el orden del día. Quienes estén de acuerdo con el orden del día motivado con censura, sírvanse a levantar la mano. Informe, senadora secretaria. La palabra, presidenta. Existe el apoyo de más de 2/3, presidenta. Se resolvió por el orden del día motivado con censura que, de acuerdo al numeral 18, parágrafo 1 del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, concorde con el parágrafo 2 del artículo 149 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, aplicable a la destitución inmediata del ministro interpelado. En el presente caso, el ministro Arturo Murillo Carlos Patrick. Remítase la determinación emergente a conocimiento del Ejecutivo. Muchísimas gracias. Ahora sí, muchísimas gracias. La presunta compra con sobreprecio de equipo antimotines, justamente realizada por el Ministerio de Gobierno, ha encendido todas las alarmas. La Asamblea Legislativa ha censurado al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y al Movimiento Socialismo y pide su destitución inmediata, porque Arturo Murillo no se ha presentado a la interpelación en la Asamblea. Por su parte, Unidad Demócrata acusa al MAS de buscar desestabilizar al Gobierno a pocos días de las elecciones generales. Fue una sesión legislativa acalorada y ruidosa, más que productiva e informativa. ¡Sinvergüenzas! ¡Sinvergüenzas! ¡Fraudulentos! ¡Fraudulentos! ¡Sinvergüenzas! Probado internacionalmente. Porque sus 2/3 solamente lo tienen acá. Tú eres la cómplice y encubridora inclusive de la muerte de un viceministro, igualito que el Flores, Franklin Flores, sinvergüenza. La Asamblea Legislativa convocó a sesión bajo el tenor interpelativo de los ministros de Gobierno Arturo Murillo, de Educación Víctor Hugo Cárdenas, de Salud Heidi Roca. El primero no asistió a la convocatoria en la que debía informar la compra de armamento no letal con presunto sobreprecio. Los asambleístas que consideren injustificada la inasistencia del ministro de Gobierno Carlos Arturo Murillo Brigic, sírvanse a levantar la mano. Informe, senadora secretaria. La palabra, presidenta. Existe el apoyo de más de 2/3, presidenta. El artículo 158 de la Constitución Política del Estado sobre las atribuciones del Legislativo señala que una es interpelar a iniciativa de cualquier asambleísta a los ministros individual o colectivamente y acordar la censura por 2/3 de los miembros de la Asamblea. El MAS exige ahora, sobre la base de otra ley aprobada por este partido, su destitución inmediata. La censura no simplemente es de la Asamblea Legislativa, sino que la censura ya viene de sus propios ministros. Ministro de Economía, Óscar Ortiz, ha presentado denuncias, pero de trasfondo completamente lacerario para el Estado boliviano. Y Unidad Demócrata acusa al MAS de buscar la desestabilización del gobierno de Yanine Áñez a solo 5 días de las elecciones generales y en base a una norma aprobada por este partido y considerada anticonstitucional. Y obviamente esto lo hacen por un cálculo electoral. Por tanto, nosotros creemos que aquí hay una actuación política del movimiento al socialismo. La ley que regula la censura es inconstitucional. Es una ley que viola y desconoce las atribuciones del órgano ejecutivo. Esta ley que aplica y que regula la censura en la Asamblea Legislativa Plurinacional no ha sido publicada en la Gaceta Judicial de Bolivia. Por tanto, no tiene aplicación normativa obligatoria en el marco de lo que establece la normativa legal vigente. Esa es una parte de lo que pasó en la sesión de la Asamblea Legislativa.
El ministro Arturo Murillo rápidamente respondió que la Asamblea no tiene autoridad moral para llamar a ningún funcionario. El ministro de Gobierno fue censurado por el Legislativo a raíz de su ausencia en una interpelación por el caso gases lacrimógenos. La Asamblea Legislativa Plurinacional determinó este miércoles censurar al ministro de Gobierno Arturo Murillo. La autoridad respondió a través de su cuenta de Twitter, publicando de manera altanera: hasta que la Asamblea del Movimiento al Socialismo no pida perdón al pueblo boliviano por el fraude que hizo el masismo, no tiene autoridad moral para llamar a ningún funcionario, publicó en su cuenta de Twitter. La censura se aprobó con 2/3 de respaldo y tiene como efecto la destitución del ministro de Gobierno y, de acuerdo con el artículo 158 de la Constitución Política del Estado, Arturo Murillo debía responder esta jornada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional por el denominado caso gases lacrimógenos a raíz de la adquisición con presunto sobreprecio de armamento no letal para la policía boliviana. Recordemos que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, es el ministro de mayor confianza de la presidenta transitoria, y en muchos casos se dijo que él es quien toma las decisiones más importantes de este gobierno en transición. Por la respuesta anticipada del ministro de Gobierno Arturo Murillo en su cuenta de Twitter, se puede dar a entender que al parecer no darán lugar ni él ni la presidenta transitoria a la destitución aprobada por 2/3 por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero esta determinación seguramente traerá consigo consecuencias legales. A continuación te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Ustedes creen que la presidenta transitoria debería cesar en sus funciones al ministro de Gobierno Arturo Murillo por esta censura de la Asamblea Legislativa a la que no asistió? ¿Ustedes creen que la presencia del ministro de Gobierno Arturo Murillo en la gestión de la presidenta transitoria le beneficia o le perjudica? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.